Estimados usuarios, tengan muy buenos días. Para el Centro Nacional de Registros es un verdadero placer contar con su participación este día 19 de agosto del año 2022 en este webinar que hemos organizado para ustedes sobre los requisitos registrales para la inscripción de títulos supletorios. Nuestro webinar es parte del programa de viernes de capacitación para nuestros usuarios y ha sido organizado por la Escuela de Formación del Talento del Centro Nacional de Registros. A través de este webinar, que es parte de nuestro programa, pretendemos como objetivo, pues, llevar a cabo una explicación de los requisitos que deben cumplir los títulos supletorios de origen judicial o notarial para poder evitar posibles observaciones en el registro de la propiedad raíz e hipotecas. Como todos los viernes, ustedes, para los que se conectan, que no es la primera vez, ¿verdad? O para los que es la primera vez, ya podrán ver dentro de un momento que dentro de los aspectos metodológicos que seguimos para el desarrollo de este webinar, pues tenemos consignado en primer lugar que el webinar está previsto para una duración de 1 hora aproximadamente. El webinar está siendo grabado y es porque el Centro Nacional de Registros cuenta con un canal en YouTube y la grabación se sube para que puedan acceder posteriormente a esta y puedan verla y la puedan incluso sugerir a otras personas para las cuales pueda ser de su interés el tema que nos ocupa este día. De igual manera, quiero hacer de su conocimiento que dentro de los aspectos metodológicos está el hecho de que ustedes pueden generar sus interrogantes en el espacio del chat para que posteriormente está previsto que al final de la ponencia de este webinar, nuestro ponente va a tomarse un tiempo para poder darle una respuesta a sus interrogantes. Y esto será al final del desarrollo del webinar. Y si en algún momento el ponente lo estima pertinente, pues él podría ir haciendo algunos saltos y dándoles algunas de las respuestas de manera previa. Eso ya pues se lo va a definir de manera específica. Como podrán haber observado, sus micrófonos están deshabilitados y la situación es que para poder evitar algún tipo de interferencia es que hacemos esto, ¿verdad? Entonces ahí pues las disculpas del caso, pero necesitamos mantener el control de todas las personas que se están conectando y que no haya interferencias para facilitar la comunicación y el logro del objetivo que se tiene previsto para este webinar. Como hay algunos de ustedes que es primera vez que se están conectando, quiero decirles también que es bien importante que estén pendientes de las redes, en este caso de nuestras redes sociales, a través del Twitter, a través del Facebook, se publican los temas y el enlace para que ustedes puedan inscribirse y se puedan conectar posteriormente a nuestros webinars, que son parte de nuestro programa de viernes de capacitación para usuarios. Estos viernes de capacitación son en línea, ¿verdad? Ya pues más adelante posiblemente se vuelvan a hacer de manera presencial como se llevaron a cabo originalmente, pero por el momento nos mantenemos así, ¿verdad? En línea. Dentro de esos temas que tenemos previstos está para el día 9 de septiembre el tema sobre los productos fotogramétricos, que es un tema propio del Instituto Geográfico y del Catastro Nacional. Asimismo, vamos a tener el día 30 de septiembre el tema de infraestructura de datos espaciales, que también es una temática que corresponde a nuestro proceso sustantivo del Instituto Geográfico y del Catastro Nacional. Nuestros webinars se realizan cada 15 días, así es que los invitamos a que estén pendientes y que puedan participar en todos los que se prevén de aquí a que finalice el año. Para la Escuela de Formación del Talento del Centro Nacional de Registros, que es desde donde en este momento estamos llevando a cabo esta conexión y que se va a desarrollar este webinar, pues es un verdadero gusto contar con la participación de nuestro ponente, que es el licenciado Juan José Sigüenza. Quiero comentarles que el licenciado Juan José Sigüenza es licenciado en Ciencias Jurídicas. Él es egresado de la maestría en Derecho Administrativo, abogado y notario. Además, su experiencia pues amplia la tiene como registrador en el registro de la propiedad raíz e hipotecas. Se ha desempeñado en los registros de nuestras oficinas departamentales que tenemos en Chalatenango,
en Cuscatlán, en Cabañas, y actualmente él labora como registrador acá en la oficina de la sede central de San Salvador. Así es que vamos a cederle la palabra en este momento para que comience con el desarrollo de esta importante temática al licenciado Sigüenza. Ustedes, por favor, les pedimos ahí, ¿verdad?, que nos colaboren haciendo las consultas correspondientes si es que hay dudas en algún momento a través del chat. Y pues sean todos bienvenidos. Muchísimas gracias y le voy a ceder la palabra al licenciado Sigüenza. Tengan todos buenos días. Para mí es un enorme placer estar esta mañana con ustedes para compartir un poco de la experiencia que como registrador he adquirido en estos años y que la finalidad principal es pues que ustedes tengan a la mano los principales requisitos para la inscripción de los títulos supletorios con la intención de que podamos evitar en un futuro observaciones. Nosotros como registradores, no, nuestra principal función es brindar la seguridad jurídica de los documentos que pasan en el procedimiento registral y pues yo personalmente les digo de que la labor de inscribir es lo que nosotros, digamos, tenemos la prioridad. La observación hace un reproceso que a nosotros, digamos, nos carga un poco más de trabajo y a veces ese tipo de observaciones son perfectamente o se pueden evitar muy fácilmente teniendo muy en consideración los requisitos que se necesitan o pensemos de esta manera, qué va a revisar el registrador de nuestro documento? Entonces, ante eso, agradezco también a la Escuela de Formación del Talento por abrir estos espacios, al CNR en general también, porque creo que es necesario que nosotros podamos tener este acercamiento con la población. Vamos a iniciar, ustedes van haciendo las consultas que consideren y al final vamos a tomar un tiempo para realizarlo. Esta temática se ha abordado, por lo menos yo he dado capacitaciones sobre esta temática y ha sido un día completo. Vamos a tratar de ser bastante puntuales y lo que yo espero es que tengamos una retroalimentación, porque creo que eso, las inquietudes, al final de cuentas, son las que más nos interesan a veces como litigantes o como usuarios del sistema. Entonces, honrando eso, vamos a terminar de realizar la presentación y porque puede ser que en el transcurso tengan alguna duda y en el transcurso de la presentación pueda que se solvente. Entonces, mejor terminemos y después tomamos un espacio para solventarlas. Los requisitos, el tema principal es los requisitos registrales para la inscripción de títulos supletorios. El objetivo general que nos hemos trazado para esta mañana es realizar una explicación de los requisitos que deben cumplir los títulos supletorios de origen judicial o notarial. Y un objetivo específico, estudiar los requisitos legales que deben cumplir los documentos de títulos supletorios de origen judicial o notarial para evitar posibles observaciones realizadas por los registradores del registro de la propiedad raíz en hipoteca, ya como se los había mencionado en el inicio. Solo una breve reflexión, porque digamos que posiblemente algunos ya han tenido acceso a alguna doctrina extranjera. Yo les comparto que se conoce por lo que aquí nosotros conocemos como título supletorio. En España mencionan que se llama inmatriculación y se entiende por la primera inscripción de una finca que consta previamente inscrita de manera individual ni en una otra comprendida. Es decir, cuando no hay inscripción, es como
una forma similar a que nosotros realizamos. Obviamente, acá tenemos requisitos diferentes y bien específicos en cuanto al tema de los títulos. Es importante así mencionar rápidamente el origen de las tierras, precisamente en El Salvador. Y nosotros en un inicio tuvimos tierras de origen de la corona española, de propiedad privada, de propiedad de la iglesia, los llamados ejidos. Entonces, estos, digamos, quedan fuera de los títulos supletorios que nosotros vamos a ver, porque eso, digamos, que ya tendría una inscripción previa, a excepción de los ejidos que ya vamos a mencionar de manera rápida, la forma de realizar los títulos. Entonces, es importante diferenciar los tres tipos de procedimientos que se pueden seguir para la inscripción de documentos, digamos, sin antecedente inscrito. Y aquí tenemos tres tipos. La diligencia de título supletorio, que es la que vamos a tratar hoy, que se puede realizar ante juez o ante notario. La diligencia de títulos predios urbanos, que, que tiene competencia las municipalidades y accidentalmente el notario, cuando son de interés social. Entonces, por eso, de conformidad al artículo 16A de la Ley de la Jurisdicción Voluntaria, eh, tenemos que tener cuidado a la hora de pretender hacer un título o titular un inmueble urbano, porque solamente cuando son interés social va a poder el notario tener competencia. Nosotros ya hemos recibido algunos documentos que el notario ha realizado las diligencias de título y siendo el inmueble de naturaleza urbana, en este caso adolecen de nulidad, por tanto debemos de tener cuidado. A excepción cuando son de interés social previamente calificados. Y también las municipalidades tienen competencia, porque en principio el título supletorio es únicamente para inmuebles rústicos, pero excepcionalmente con la ley agraria, en base a la ley agraria, la municipalidad también podría titular inmuebles rústicos provenientes de los ejidos, de los, de los anteriores ejidos. Antes de entrar al tema, es necesario que hagamos así una breve reseña de la posesión o que recordemos qué es la posesión. Eh, y aquí, digamos, haciendo ya de manera general o en armonía al término, digamos, de la doctrina y del Código Civil, pues lo importante es que la posesión debe de tener el ánimo y también debe existir físicamente, digamos, o probarse físicamente esa posesión. Entonces, sobre la tenencia de un inmueble y para el tema que nos atañe a nosotros, ese inmueble debe de ser rústico. Y esa posesión, solo se la dejo ahí como un adelanto porque con el título supletorio la posesión tiene sus particularidades. Los requisitos de la posesión, el justo título y la buena fe, ¿verdad? El ánimo y el corpus de conformidad al artículo 456, o sea, el ánimo de ser dueño y también la presencia física en el inmueble que se va o que se pretende titular. Entonces, partimos de que en el registro se van a inscribir instrumentos, ya sean, aquí he dividido títulos o instrumentos y los documentos judiciales. Digamos, en los documentos judiciales entrarían los títulos supletorios emanados de la autoridad judicial y en el primer tema estarían los títulos supletorios. En este caso son los que reconocen, digamos, el dominio sobre la propiedad de un inmueble. Esto lo vamos a ir avanzando rápido porque digamos que no nos interesa mucho. Y
algo bien importante como un requisito que debe cumplir. Esto no es exclusivo de los títulos supletorios, sino que son para todos los instrumentos que van a seguir un procedimiento de inscripción en el registro de la propiedad. Es importante establecer la tarifa. Todo documento debe tener un valor. En el caso del título supletorio, debe de expresar a cuánto el titulante valúa el inmueble para efectos del cálculo de derechos registrales, porque como establece el artículo 50-C de la ley relativa a las tarifas y otras disposiciones administrativas del registro de la propiedad, raíz, hipoteca, que estos siempre tienen unos nombres bien largos y eso nos genera un poco de confusión, pero como dice ese artículo, se prohíbe la prestación gratuita de servicios. Tiene sus excepciones, ¿verdad? Por medio de algún tipo de convenio que puedas, digamos, hacerse eh, mediante la unidad respectiva aquí en el registro. Uno de los requisitos que no son exclusivos de los títulos supletorios, sino que de todos los documentos, los he puesto en esta lámina. Primero, de encontrarnos con un título que cumpla todos los requisitos necesarios, porque me podrán, y yo ya he visto que, por ejemplo, presentan resoluciones finales de algunas diligencias. Eso no es inscribible. Para este caso, el título tiene que ser la protocolización de la resolución final de las diligencias. Entonces, ese es el título que se va a inscribir, estar en castellano, obviamente, contener el NIT. Aquí nosotros nos vamos a detener porque muchas personas me han comentado a mí que si el NIT está derogado, que ya no lo van que si ya no se tiene que relacionar. Recordemos que aquí lo que ha existido es una homologación. Nosotros solo es necesario que establezcamos que el número en sí, porque no es necesario que pongamos la palabra número de identificación tributaria, solo en cuanto que relacionemos el documento único de identidad, ya se entendería que nos estamos refiriendo al NIT también. Pero aquí hay que acotar algo. Ahorita nosotros estamos como, hay un, digamos, hay un decreto transitorio en la que nosotros podemos ahorita relacionar incluso el NIT anterior hasta el 23 de diciembre si es que no hay prórroga. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En algunas situaciones, el NIT el documento único de identidad puede que no esté homologado o que no se haya homologado de manera automática. Entonces, al hacer la consulta en la base del Ministerio de Hacienda, puede que no nos arroje información. Entonces, en este caso, ustedes podrían tener la opción de colocar el NIT, digamos, antiguo para efectos de inscripción. Pero si ya está homologado, pues basta con que lo pongan aquí. Algunos notarios dicen, a la hora de identificar a las personas, mencionan quien tiene documento único de identidad y número de identificación tributaria, tal, y mencionan un solo número. Entonces, esto digamos, esperamos que ya después de diciembre ya únicamente se relacione el formato del DUI con los dígitos que este posee. La descripción del inmueble, por otro lado, es importante que se establezca y que se mencione el sistema en métrico decimal o el sistema de medidas en métrico decimal. Ahora quisiera expresarles una situación bien importante. Es que si bien es cierto, ahorita vamos a empezar a ver requisitos del procedimiento o que el notario va a realizar digamos, para realizar las diligencias de título supletorio. Digamos, estas partes del procedimiento deben de constar en el instrumento. Y esto lo digo para que nosotros como notarios o las personas que usuarios que van a presentar el título supletorio deberían de, digamos, cómo esmerarse a verificar que estas partes de las diligentes se mencionen, porque como el registrador está obligado a verificar las,
los requisitos que la ley le establece, y al no presentarse las diligencias completas, sino que solo la protocolización, mucho notario, digamos que comete a veces el error de no ser específico en las partes del procedimiento del título o de la titulación. Entonces, el registrador entonces puede en ese momento realizar algún tipo de observación, a diferencia con lo que pasa con las diligencias que se siguen ante el juez, porque el juez normalmente siempre presenta digamos, la diligencia completa, desde la solicitud, que es donde inicia, que hace el interesado, hasta que hace su resolución final. Entonces, nosotros ahí, si tenemos dudas, por ejemplo, se me ocurre en este momento de la citación de los colindantes, pues podemos revisar el expediente completo y a lo mejor en la resolución final no lo menciona, pero nos consta a nosotros que sí dentro de, en tiempo lo realizó, digamos, esa notificación o esa cita a los colindantes para ponerles un caso. Entonces, por eso que es importante que tomemos nota de estos requisitos para que los veamos incorporados en la protocolización final. Entonces, el número uno es, digamos que el primer requisito para titular es que se carezca de título de dominio. Obviamente, si hay un instrumento inscrito, ya no es competente el notario ni el juez para seguir las diligencias de título supletorio. Y dice el artículo 69 que no teniendo título escrito o no, o que sí lo tenga, pero que no es inscribible por algún caso, que por ejemplo, lo que más sucede es de que es lo que la forma que se ha adquirido, lo que se ha vendido es la posesión, que este inmueble en un área rústica nunca ha tenido antecedente inscrito, entonces posiblemente sí tenga una escritura pública de transferencia de la posesión. Y eso es lo que hablamos al inicio, de tener un justo título. Porque una cosa es, aquí hay que diferenciar, para poder, digamos, iniciar las diligencias, hay que demostrar la posesión de por lo menos de 10 años. Y puede ser posesión material, que esta persona haya tenido el ánimos y el corpus, como habíamos dicho anteriormente, en una parcela determinada, y eso tiene que demostrarse, y vamos al segundo requisito, eh, que haya sucedido durante 10 años, o bien puede haber iniciado una persona una posesión y haber transferido posteriormente esa posesión mediante una escritura pública, porque obviamente para transferir la posesión debe de hacerse en una escritura pública. Entonces ahí podemos, digamos, completar los 10 años. Yo he tenido posesión material 5 años, te vendo la posesión y cumplimos con el requisito de tener los 10 años de posesión. Ya para el tema de posesión deberíamos de tener digamos, un, un webinar únicamente para hablar sobre eso, ¿verdad? No vamos a entrar en detalles sobre la posesión. Un tercer requisito, que se presente la solicitud. Entonces, nosotros tenemos como antecedente que se carezca de título inscrito, que se tenga 10 años de posesión, y una vez cumplimos como esos requisitos previos, digamos, vamos a presentar ante el juez o ante el notario la solicitud para, para iniciar las diligencias. Entonces, eso es bien importante, y lo importante, y eso quizá lo voy a ir insistiendo durante esta ponencia, es importante que eso conste en el documento, sobre todo cuando es diligencias notariales, que digamos que es, y eso puede ser incluso breve, pero por lo menos ya, digamos, ya consta en la protocolización. Entonces, una vez presentada la solicitud, el notario o juez va a pedir al Instituto de Catastro Nacional
la certificación de la denominación catastral de conformidad al artículo 35. Miren, y esto es importantísimo. O sea, sustraerse de este requisito va a provocar la nulidad en las diligencias. Entonces, eso es bien importante y ya vamos a hablar sobre, digamos, la razón de ser de la certificación de la denominación catastral. Recordemos, o quizá lo vamos a abordar ahorita. Recordemos que la CDC, como se conoce, o la certificación de la denominación catastral, nos va a servir principalmente para, número uno, verificar la naturaleza del inmueble. ¿Por qué es tan importante la naturaleza del inmueble? Es que la naturaleza del inmueble, si es rústico, urbano, nos va a definir la competencia. Ya les había mencionado yo que si nosotros seguimos como notario diligencias y de título y el inmueble resulta ser urbano, entonces el notario no tendría competencia para iniciar la diligencia a menos que sea de interés social, ¿verdad? Pero en este caso, ese es uno, digamos, la primera función de la certificación de la denominación catastral, y que eso ustedes lo tienen que verificar. Otro, número dos, digamos, de la importancia de la CDC es establecer si el inmueble tiene o no antecedente inscrito. Entonces, digamos que eso es importantísimo para iniciar unas diligencias y además sobre la posesión del, del, del inmueble que se pretende titular. Esa sería la tercera, digamos, parte más importante de la certificación de la denominación catastral, que yo es, digamos, lo primero que reviso cuando tengo en mis manos un título supletorio. Entonces, porque el, la certificación de la denominación catastral debe de contener esta información. Entonces, cuando el notario se cerciora de eso, está bien, puede iniciar la diligencia. Vemos, quizás vamos a retroceder también en el contenido de la solicitud que se le debe realizar al notario. Recuerden, como se insiste, se habla de la naturaleza. Es importantísimo en la solicitud de establecer la naturaleza que después se va a corroborar con la CDC, la medida superficial y los linderos y el nombre si lo tuviere, el modo o la manera como se adquirió la posesión. Yo estoy mencionando esto y recuerden que esto también debe constar en el documento. Quizás aquí nos vamos a centrar más en las diligencias notariales. Y es precisamente nosotros como registradores debemos de verificar el cumplimiento de los 10 años de posesión. Entonces, debe de existir una manera como se haya adquirido. Ya mencioné que podría establecer, podríamos estar ante una posesión material de más de 10 años o que esa posesión se haya hecho por medio de una venta, donación, etcétera. Identificación de la persona que se pretende titular. Aquí tiene relación bastante, digamos, otros cuerpos normativos como la ley de notariado, la manera como se va a identificar a una persona, la fecha de inicio de la posesión y si esa posesión ha sido, digamos, como compartida, debe de establecerse la posesión del primer poseedor. Entonces, eso se debe de establecer en el documento también. La razón por qué no existe título escrito o el motivo por qué este no se haya o no ha de ser inscribible. Entonces, aquí nosotros tenemos que mencionar, bueno, puede ser que no tiene antecedente inscrito, esa es la principal razón, ¿verdad? De que no tenga, digamos, el motivo por qué no existe, que si bien es cierto, puede tener una persona un documento, lo que algunas veces llaman escritura privada,
pero la principal razón es que esta no ha podido ser inscrita en el registro de la propiedad. Y algo bien importante, si hay o no otros poseedores proindivisos. Es muy importante para efectos de que recuerden que siempre la protocolización o la diligencia siempre va a ser sin perjuicio de terceros con igual o mejor derecho, ¿verdad? Entonces, pero ya en la solicitud, en una especie de declaración jurada, debe de establecerse todo esto de parte del solicitante. Obviamente, el notario pues, va a verificar todo este contenido de la solicitud. Admitida la solicitud, se citará al síndico municipal y también es bien importante establecer que el Código Civil establece que se debe también citar a la persona de quien se adquirió la posesión. Entonces eso es bien importante. Lo que pasa es que a veces estas personas ya no las podemos ubicar o ya están fallecidos. Entonces eso se debe de acreditar, ¿verdad? Pero lo más importante, digamos, en todo caso es citar al síndico municipal. O sea, es un requisito que nosotros no debemos de dejar pasar. Y siempre, y yo les digo y que les voy a ir insistiendo, pues, que siempre se debe de establecer en el documento, pues, que se citó al síndico, porque si no, nos vamos a tener un lío ahí con el registrador, porque va a decir, bueno, ¿y usted citó o no citó el síndico? Y si ya está la protocolización realizada y si ya no tiene libro de protocolo, nos vamos a meter todavía en un lío más grande. Entonces, importante que se establezca, aunque sea, digamos, que cada quien puede pensar, y bueno, ¿y para qué vamos a mencionar eso si a mí me consta en la diligencia? Pero bueno, lo importante es que el registrador debe de revisar los requisitos y como les insisto, al no tener las diligencias, pues nos vemos como que un poco con ese impedimento para poder, digamos, corroborar esos aspectos legales. Aquí, en el siguiente punto, que se me duplicó punto 4, debería de ser punto 5, se establece publicar edictos. Aquí sí hay diferencia cuando es judicial y cuando es, digamos, vía notarial. Entonces, vía judicial van a ser la publicación de los edictos una vez en el diario oficial y en la puerta de la oficina del juez y del inmueble. Para el caso del notario, el artículo en relación al artículo 5 y el artículo 16, se va a suprimir el edicto en la publicación, el edicto, perdón, en la oficina del notario, pero sí no dijo nada sobre publicarlo en el inmueble, sobre digamos, pegarlo en la puerta o en algún lugar visible del inmueble. Y las publicaciones se va a hacer eh, una vez en el diario oficial y por 3 veces en 2 diarios de circulación nacional. Entonces eso lo pueden verificar en el artículo 5 en relación al artículo 16 de la ley del ejercicio notarial de la jurisdicción voluntaria y de otras diligencias. Una vez realizadas las publicaciones, se van a esperar 15 días y si no hay ningún opositor, porque las publicaciones para ese fin son para ver si hay una persona que pueda oponerse y una vez pueda, digamos, comparecer ante el notario. Una vez pasados los 15 días, se abre a pruebas. eh, el, el- el notario o el juez, dentro de las pruebas está la testimonial, que es una de las más importantes. eh, este, Establecer que los testigos tienen que ser tres. Muchas veces hemos tenido nosotros los, los documentos de título supletorio donde solo comparece un testigo. Entonces aquí tenemos problemas. Algunos notarios son, digamos, bien detallan
el- las generales del testigo, incluso algunos van más allá y establecen hasta si los, digamos, las inscripciones que tengan los testigos, porque los testigos deben de cumplir dos requisitos muy importantes. Primero, que sean propietarios de bienes raíces y que sean vecinos del lugar, de conformidad al artículo 703. Entonces, los tres testigos deben de ser. Por eso le mencionaba yo que algunos notarios, incluso cuando los testigos tienen inmuebles ya inscritos, nos ponen hasta las matrículas, ¿verdad? Esto no, digamos que no es necesario, porque incluso los testigos podrían no tener inmuebles inscritos, o digamos porque no tengan, digamos que no tengan antecedentes inscritos los inmuebles y que nos encontramos ante la misma situación del que está titulando. Entonces no es necesario, no quiero que después digan que obligadamente los testigos deben de tener inmuebles inscritos en el registro de la propiedad. No es así. Basta con que sean propietarios de bienes inmuebles. Y de alguna manera, el, el, el juez y el notario debe de cerciorarse. Así lo establece la ley. Incluso puede adolecer de nulidad si los testigos no cumplen principalmente con estos dos requisitos. Otro punto es realizar la inspección con peritos y colindantes. Aquí es de señalar algo bien importante. Cuando el artículo 703, inciso tercero, habla de, digamos, de realizar la inspección con peritos, ahí establece que es potestativo. Es decir, que quien tiene que hacer la solicitud es el interesado. Pero, obviamente, para que a nosotros nos den la certificación de la denominación catastral, debemos de contar con un perito idóneo porque además de la solicitud, el Instituto de Catastro Nacional nos va a solicitar que le presentemos un plano para su respectiva revisión del inmueble que se pretende titular. Y con esto nosotros, ¿qué estamos ganando? Estamos ganando que la descripción técnica va a contar con el sustento técnico idóneo para después evitar realizar una remediación. Porque si nosotros no contamos con un soporte técnico profesional, entonces lo más probable es que en algún momento nosotros necesitamos saber la cabida real con sus rumbos y distancias digamos, y la descripción técnica, vamos a necesitar hacer otras diligencias. Entonces, eso ya lo complementamos en el momento de que se ha realizado la solicitud de la certificación de la dominación catastral. Eso es un procedimiento que internamente se lleva. Con esto no quiere decir que esto en un futuro podría cambiar, pero hoy por hoy, digamos que las oficinas en los 14 departamentos llevan esta sintonía de solicitar la revisión de plano juntamente con la solicitud de la certificación de la denominación catastral. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que con esto vamos a tener una descripción técnica. Ahora va a ser el notario el que va, porque el notario es conocedor, como asesor, conoce la ley. O sea, no se va a meter a, a verificar cuestiones técnicas de medición de un inmueble. Pero me van a preguntar, ya tiene, ¿cómo es que va a llegar, va a hacer la inspección y cómo va a llegar a la descripción técnica del inmueble? Y precisamente es porque ya anteriormente se hizo esa fase, que en la fase 3 que mencionamos acá, ya se hizo esa verificación mediante un profesional. Entonces, y ese profesional posiblemente ya le hizo llegar la descripción
técnica como profesional. Y aquí, hago una reflexión, porque esto me lo hacían una vez que hablamos sobre el título supletorio con unos compañeros del sistema judicial. Y me decían, bueno, entonces, ¿llevo o no o al perito? Y es lo que yo les decía, pues, es que el juez o el notario conoce la ley, pues, no conoce sobre aspectos de medición. Entonces, digamos, lo más necesario, el mejor apoyo que puede tener es de un ingeniero o un técnico en topografía o un arquitecto en sí, para que le ayude a realizar la inspección. Pero con la inspección lo que se cumple es el, digamos, el acuerdo que se tenga con los colindantes. Digamos que esa es como la principal función, es la principal función de la inspección, que el colindante esté presente, pues, y le diga, mire, usted se está metiendo a mi terreno. Entonces, más que al colindante no le va a importar que la descripción técnica posiblemente, pero sí le va a importar que el mojón que ha establecido el titulante no caiga sobre un terreno o sobre un área de su propiedad. Entonces, eso es bien importante. Entonces, creo que los colindantes son los más interesados en ir a la inspección. Entonces, después de realizar la inspección, se concluye con la información y se extiende el título al poseedor. Y esto, como ya les había mencionado, es sin perjuicios de terceros de mejor derecho o de igual derecho, ¿verdad? Por eso que en la declaración que hace por eso que el Código Civil es bien sabio en establecer de que en la solicitud se debe de expresar si hay un otro derecho prohibido, si hay otro nuevo propietario en proindivisión, pues, porque eso, como le repito, viene siendo una especie de declaración jurada que se hace en la solicitud. Y una vez verificado eso, se va a extender el respectivo título supletorio mediante la protocolización para el caso de los notarios. Y podemos tener, una vez terminada las diligencias, podemos tener un incidente. Bueno, el primer incidente que ya lo habíamos mencionado es que una vez realizadas las publicaciones, aparezca un opositor y diga, mire, ese terreno es mío, ¿verdad? O ese terreno cae gran parte sobre área de mi inmueble. Entonces, en ese momento sería, y es bien importante porque yo, con la experiencia que he tenido digamos, en el interior del país, o sea, las personas están tan pendientes de que no se le meta ni un centímetro, pues, al, al terreno. Entonces, ahí es donde se dan digamos, las oposiciones donde el notario debería, o debe, no es que debería, tiene la obligación de detener las diligencias si aparece una persona oponiéndose. Pero, digamos, eso es previo, digamos, dentro de las diligencias. Pero ahorita nos vemos ante la posibilidad de que ya esté la resolución final. Entonces, ya una vez el notario terminó las diligencias y realizó su protocolización, también puede existir la oposición. Entonces, si este documento ya ingresó al registro de la propiedad, entonces en ese momento todavía tiene oportunidad el interesado o el opositor de presentarse o presentar un escrito de oposición ante el registrador que está ventilando digamos, la inscripción o el procedimiento registral de ese documento. Entonces, el registrador tiene la obligación de remitir digamos, las diligencias, me refiero no a las diligencias notariales, sino a las diligencias que se llevan dentro de la oficina registral y remitírselas al juez.
Además, si, si, las, si dentro de las diligencias aparece o posteriormente aparece que ese inmueble o el objeto de la, de la, de la oposición es de documento inscrito, entonces las diligencias deberían de darse por terminadas porque existe una persona con mejor derecho y posiblemente si ese documento se presentó al registro, posiblemente el registrador lo que va a ser denegar el documento. Y una vez inscrito, pues ahí solo quedaría seguir ya judicialmente la nulidad de ese título por no haber cumplido con los requisitos. Si ya contamos con la inscripción, ¿verdad? Entonces, esos son los incidentes que nosotros podemos tener antes y después de presentado al registro de propiedad. Aquí les comparto una resolución con respecto al artículo 35 de la ley de catastro que establece la importancia de la certificación de la denominación catastral y que cumpla con los requisitos que se requieren para el inicio de las diligencias de título supletorio. Entonces, tomen nota de y posteriormente, si gustan, pueden leerla un poco más detenidamente. No sé cómo estamos con el tiempo, Liz. Tenemos todavía Tenemos 12 minutos. 12 Y hay minutos. varias preguntas. Si quieres, Sí, entonces yo pensaba tomarme incluso unos 20 minutos para las preguntas, pero vamos a ver si después podemos. Entonces, por mi parte, como les digo, yo considero que lo más importante de hablar de requisitos, que eso lo podemos verificar en la ley, es un poco, y digamos, y me voy a tomar ese reto de revisar digamos, las interrogantes que puedan tener, porque creo que eso es lo que más nos, digamos, nos entusiasma a participar en estos esfuerzos, ¿verdad? Y ya de principio les digo que en caso de que yo no pueda contestarles por algún motivo, me comprometo a investigarlo y poderles solventar digamos, la interrogante que tengan. Así que no sé cómo podríamos hacer para ir. Aquí le vamos a detener. Ok. Y aquí vamos viendo las preguntas. Vamos a ir leyendo. Permítame. Ujú. Vale, si gusta acá. Ahí empiezan. Bueno, aquí hay una pregunta bien puntual que que nos ha hecho el licenciado Carlos Posada. Y dice, ¿de dónde se ha inventado el registro exigir citar al fiscal general para la inspección si el artículo 34 de la ley de catastro no lo dice? Es que no es que el registro se lo invente, sino que tenemos que nosotros partir de que es obligación del notario citar a los colindantes. O sea, no en todas las diligencias obligadamente se va a solicitar o se va a citar al fiscal. Solo es en caso de que el inmueble que se pretende titular esté, o sea, o valga la redundancia, colinde con un bien nacional. Entonces, por eso es que se solicita por eso es que se cita al fiscal, pues. No es algo antojadizo, sino que es por motivos de colindancia. Si no colinda con ningún bien público, entonces no debería de exigirse por el registrador digamos, que conste en la protocolización la cita al fiscal, ¿verdad? Vamos a ver otra pregunta. Dice Giovanni Chávez.
pregunta para su debido momento. Si los padres mueren, si hay un inmueble que no fue registrado y la escritura sí había, pero se perdió y nunca se inscribió, será necesario primero realizar diligencias de aceptación de herencia intestada o se procede de una vez a realizar la diligencia de título supletorio. Es que recordemos, buena pregunta. Recordemos que el título supletorio es siempre cuando no existe instrumento inscrito. Sí, entiendo yo que la inquietud es que sí había un documento, pero con antecedente inscrito, pero que nunca se presentó y se extravió. Entonces, ante eso, tenemos varias posibilidades. Obviamente, debe de hacerse la diligencia de aceptación de herencia y posteriormente, si verificar si el documento tiene antecedente inscrito, el que se extravió, verificar cuál fue, digamos, el funcionario que lo extendió, porque puede ser, nos podemos encontrar con que el instrumento lo hizo el notario. Puede ser que lo haya hecho el alcalde, puede que sea el juez. Por ejemplo, el documento que él menciona es un remate, por ejemplo, y que ese se extravió. Entonces, en este caso, tiene que buscarse la entidad necesaria. Y aquí voy a hablar algo que no tiene que ver con el título supletorio, pero para efectos de la pregunta, si había un documento y el funcionario no lo tiene, por ejemplo, tenemos casos incluso de títulos supletorios emitidos por juzgado que nos dicen, mire, es que ese título fue en el año 80 y se quemó el juzgado, qué sé yo, se extravió y ya no se tiene información. O si es la alcaldía, mire que la alcaldía se quemó para el conflicto armado y no tenemos información, pero digamos, sí tenía antecedente inscrito. Entonces, para esto vamos a aplicar el artículo 35 de la ley relativa a las tarifas, con la resolución o con la información que la entidad que emitió el título respectivo, que diga que no es posible extenderlo porque no lo posee. Entonces, en este caso sí podría inscribirse con una certificación literal, en este caso. Pero si hay antecedente inscrito y ya contestando la pregunta del ciudadano, si hay antecedente inscrito, no se puede. Hay que buscar cómo reponer el título. Pero si no hay un documento inscrito, entonces ahí sí. O si el inmueble que él está hablando no tiene antecedente, entonces ahí sí se podría realizar la diligencia de título. Vamos a ver. Hay una pregunta, ¿por qué vía notarial exigen que deben presentarse al registro todas las diligencias y judicialmente no? No se transgrede con la fe pública notarial. Yo quizás, y la disculpa quizás no lo expresé bien, es al revés. Con el notario no se le exige que se presenten las diligencias. Por eso, por eso la estructura que yo di a esta presentación, digamos, de reflexionarlos y de incentivarlos a ustedes que establezcan todas las partes de las diligencias, porque el registrador no va a tener a la vista las diligencias realizadas por el notario. Pasa lo contrario cuando es judicial. Cuando es judicial, siempre nos agregan las diligencias completas, desde la solicitud que se haya hecho por el interesado, por su apoderado o incluso por el procurador, sí, hasta la resolución final. Entonces, quizás ahí es de aclarar bien ese punto porque no se les va a pedir y el registrador no tiene, digamos, la potestad de estarles pidiendo las diligencias completas. Para eso la fe pública notarial es plena y basta con la protocolización. Y así lo establece la ley, que lo que se va a inscribir es la protocolización de la resolución final.
Vamos a ver otra. Aquí hay otra pregunta bien importante. ¿Qué pasa si los testigos solo son poseedores o herederos del inmueble? Es que esto es lo que yo les mencionaba. O sea, algunos notarios les decía yo de que tienen, digamos, el cuidado de incluso relacionar matrículas o antecedentes ya inscritos. Pero esto no es necesario, o sea, no es obligación, pues. Lo importante, porque perfectamente podemos encontrarnos en un inmueble donde todos los colindantes tengan el mismo problema que no han titulado. Entonces, ellos pueden perfectamente seguir de testigos, pero el notario debe acreditar, pues debe de cerciorarse que en efecto sí sean poseedores, pues, y al igual que sean vecinos del lugar, pues. Vamos a ver, que tenemos bastantes preguntas, pero estoy tratando de avanzar. Cuando hay otra pregunta, Guadalupe Meléndez, cuando no se tiene una escritura privada, solo se cuenta la posesión y el inmueble perteneció a un familiar, es necesaria observación de herencia para comprobar la pertenencia del inmueble. Es que miren, acá es bien importante. O sea, cuando me dice escritura privada es que no hay un título donde le han transferido la posesión. Supongo que a eso se refiere. Recordamos que yo les mencioné que lo importante es que se acredite que el titulante tenga 10 años de posesión en el inmueble. La manera como lo haya adquirido puede estar en este caso, que menciona ahí que si es necesaria aceptación de herencia. Pues bien, si el inmueble estaba a favor de uno de sus herederos intestados, digamos, perdón, si la sucesión es intestada y el bien era a favor del causante, del que ahora tiene la posesión, entonces ahí sería necesario digamos, la aceptación de herencia. En ese caso, pues, para acreditar los 10 años. Pero perfectamente, si la persona tiene 10 años de posesión y nunca hubo un documento escrito, por ejemplo, sí podría incluso establecerse de que se adquirió de alguna manera de algún ascendiente, por ejemplo. Es decir, dependiendo cómo sea el caso, sí será necesaria la diligencia de aceptación de herencia, pero no es como necesario, digamos, per se, realizar una diligencia de aceptación de herencia si el que vendió la posesión es un familiar, pues, porque por lo mismo podría pasar con una persona que no sea familiar. Entonces, el detalle aquí es probar 10 años de posesión. Si podemos probarlo, precisamente los testigos, una de las, digamos, de la finalidad de los testigos es probar esos 10 años. Esos 10 años puede ser que ese inmueble haya venido de generación en generación y nunca haya existido un documento, digamos, escrito, mucho menos inscrito. Entonces, ahí podemos probar la posesión y no es necesario tener una escritura en todo caso.
Aquí hay un caso similar. Catalina Mojica dice, el caso de que hay un documento privado del año 1973 de un inmueble, pero la persona tiene la posesión desde ese tiempo, el señor ya falleció, pero los hijos quieren arreglar esa situación. ¿Qué tipo de título tienen que llevar? Muchas gracias. Bueno, aquí es bien importante, y gracias por su pregunta, porque aquí es bien importante establecer, obviamente sí se puede titular si no hay antecedente inscrito, pero aquí tenemos que en primer lugar saber qué funcionario va a ser el competente. Primero porque tenemos que saber si el inmueble es rústico, si es urbano o si es de origen ejidal. Entonces, teniendo esto, ¿y qué nos va a dar o quién nos va a dar esa información? Precisamente la CDC, la certificación de la denominación catastral. Entonces, si usted tiene toda esa información, perfectamente puede iniciar las diligencias, porque recuerden que el artículo 35 de la ley de catastro hace obligatorio, y por eso les compartí la sentencia, que en cualquier tipo de diligencia se debe de presentar la CDC. Ahí, les dejo la reflexión para que leamos el artículo 35, los que tenemos la ley ahí a la mano y veamos que es muy puntual. Entonces, sí, precisamente, sí se puede titular. Lo único que debemos de establecer el qué funcionario competente. Aquí hay una pregunta que también, digamos, de Doris Alfaro. Si una persona parcelario, propietaria inscrita, se agregó y posteriormente quiere remedir su terreno para seguir vendiendo, pero hay personas que han poseído esas tierras por más de 10 años, pero no tienen título y no tienen antecedente inscrito, esa persona parcelaria quiere remedir, se puede considerar que tiene mejor derecho. Pero es que aquí siempre vamos a caer en esto. Es que si el parcelario ya tiene eh, instrumento o documento inscrito, olvidémonos del título. Ahí vamos a hablar de la prescripción adquisitiva o si esta persona, digamos, tiene una promesa de venta o lo que sea. Pero desde el momento que usted me dice que el parcelario es propietario inscrito, ahí ya no va a aplicar las diligencias de título supletorio, de título municipal, de ninguna, porque ya hay antecedente inscrito. Y eso la CDC no lo va a decir. Bueno. Creo que no sé si podemos compartir algún correo o algo por algunas preguntas que quieran hacer. Eh, Creo que aquí puedo, Sí, bueno. este, voy a compartir un correo por algún tema, pero solo le quiero hacer digamos, la aclaración que, que no son que digamos que evitemos realizar preguntas. A mí me gusta bastante discutir y poder ayudar a la población, siempre y cuando éstas no tengan ya con un documento en trámite. O sea, si tenemos dudas sobre el tema de títulos supletorios, con los requisitos y algo, sí les puedo ayudar, pero si ya estamos con un trámite específico, pues digamos, por principio profesional, ya no podría yo pronunciarme sobre eso, porque ya, digamos, tiene la competencia el registrador respectivo. Voy a compartir y recordemos que ahorita les voy a compartir, aquí solo le doy enter.
Eh, y con esto, digamos, terminaría mi intervención. Recordemos que si es sobre el tema que hemos visto, con mucho gusto yo podría, digamos, retroalimentarles vía correo. Así que agradezco la escuela y espero que haya sido de su provecho esta intervención. Muchas gracias y que tengan un feliz día. Voy a dar la palabra de cierre en este momento. Quiero decirles, licenciado, no sé si realmente se envió su correo, porque ahí no me aparece. Ahí no aparece, no lo vi, pero bueno, o el correo que usted pudo haber compartido, ¿verdad? No sé si nos pueden confirmar que les llegó el correo, pero quiero decirles y hacerles la invitación nuevamente para el próximo webinar que vamos a tener el día 9 de septiembre sobre productos fotogramétricos y el 30 de septiembre sobre la infraestructura de datos espaciales. Para quienes no lograron conectarse en el YouTube, ahí va a estar, pero próximamente, más o menos se tarda como una semana para que lo suban, porque se tiene que bajar esta grabación y luego se tiene que transformar en un video y luego se sube al canal de YouTube. Ahí en internet ustedes le ponen canal de YouTube del CNR y ahí pueden acceder a esta grabación. Esperamos pues que puedan consultarla. Nos preguntaban por la presentación, realmente la presentación no se envía, pero ahí ustedes pueden volver a verla en la grabación cuando ya esté subida en el canal de YouTube. Les agradecemos por haberse conectado, les deseamos un feliz fin de semana y esperamos contar con ustedes en los próximos webinars. De que tengan muy buenos días.